Vamos a considerar la palabra el día de hoy en Jeremías capítulo 17 y vamos a ver el versículo 5. Vamos a mirar Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a mirar el día de hoy esa palabra que vamos a compartir. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, esta palabra que dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿no? Nosotros podríamos pensar, pues maldita la persona que confía en otra persona, ¿cierto? Hay personas traicioneras y entonces uno dice, no, más vale que yo no confíe en fulano de tal. Pero no se refiere a eso. Lo que quiero compartir el día de hoy es el grave error de confiar, el grave error de confiar en sí mismo. Entonces, claro, aquí dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nosotros cuando nos caemos o nosotros cuando nos tropezamos o nos caemos, ¿qué podemos hacer, no? Nosotros como que ponemos el brazo, ¿no? El codo, ¿cierto? Entonces, es de esta manera. Entonces la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, que confía en sí mismo. Su brazo es el sí mismo. Pero bíblicamente nuestro apoyo, nuestro brazo, nuestra ayuda, ¿quién es? Dios. Pero el que confía en sí mismo pone su propio brazo, es ayuda o confía en sí mismo. ¿Y qué dice? Y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, cuando una persona, eh, no sé qué pasó ahí, pero cuando una persona confía en su propio corazón, cuando la persona cree que puede valerse por sí mismo, está a la par con Dios, ¿cierto? Como quiere igualar el nivel con Dios. Entonces, en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice de esa manera, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre. Te hago una pregunta a ti. ¿Tú eres varón? ¿Cierto? Eres varón, ¿no? Eres macho, ¿no? Pero la pregunta es, ahora, ¿eres hombre? ¿También eres hombre? Bueno. Entonces la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre, ¿no? Si tú eres mujer, eres varona, ¿no? ¿Y qué dice? Maldito el varón o la varona que confía en sí mismo. Nosotros somos hombres, ¿cierto? Hombres, somos mujeres o hombres independientemente, ¿no? Quiero mirar un versículo en Salmos, capítulo 53. Vamos a mirar. Salmos, capítulo 53, el versículo 1. Es importante que podamos mirar nuestra condición delante de Dios y poder saber si nosotros somos necios, si somos aquellos que confían en el hombre, es decir, en sí mismos. Isaías 53, Salmos. Salmos 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, en el corazón del necio, ¿qué aparece? Que no hay Dios. Confía tanto en sí mismo que no cree en Dios verdaderamente. Hoy en día hay muchas personas que confían en Dios, pero que también confían en sí mismos. Entonces yo puedo justificarme delante de Dios, yo puedo creer en mí mismo. Yo sé que si yo puedo, puedo, yo sé que si yo puedo salir adelante, o puedo justificar. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces los versículos que vamos a leer aquí a continuación es para darnos cuenta que no hay nada en nosotros en que nosotros podamos confiar. No hay nada, no hay nada bueno. Vamos a continuar. Isaías 53, el versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hasta el versículo 2 vamos a hacer una pausa. Dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, cuando una persona trata de como valerse por sí mismo o confiar por sí mismo, ¿no? Estar como a la ras de Dios, ¿no? Al mismo nivel que Dios, esta persona piensa que puede depender de sí mismo. Y muchas veces puede chocar con Dios, porque Dios le dice de una manera, pero la persona por confiar en su corazón piensa de la otra manera. Entonces dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en estos versículos Dios miró desde toda la humanidad, desde el primer hombre
Hasta el último hombre Dios miró para ver si alguno buscaba a Dios. A ver si alguno, gracias hermano, para ver si Dios estaba buscando, a ver si alguno buscaba a Dios, si alguno no estaba corrompido. Pero ¿qué dice? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Entonces, hago una pregunta. ¿Hay algo en nosotros que podamos confiar, en que podamos valernos? Pregunto. No, de ninguna manera. Entonces, si miramos en el caso de, en Mateo, que vimos un versículo hace un tiempo, que dice que no puede servir a dos señores. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, no puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así dice la palabra, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. O ama a uno y desprecia al otro, o sirve al otro y menospreciará al otro. Así dice la palabra. Entonces, muy importante lo que quiero compartir el día de hoy es que eh, ¿a cuál nosotros estamos sirviendo? ¿Qué pensamiento nosotros tenemos? ¿La autoconfianza es buena? ¿Será que es buena? En la psicología o en la psicología o psiquiatría, los estudios de la psicología demuestran que uno debe confiar en sí mismo. Confía en ti mismo, tú puedes, tú lo puedes hacer, tú eres capaz. Pero bíblicamente, delante de Dios, ¿eso es un buen presagio? ¿Algo bueno de confiar en sí mismo? No. Entonces, dice en Isaías 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. En un versículo que no me acuerdo cuál, Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, ¿cuál es esa abominable maldad? ¿Qué dice esa palabra? Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cuál es esa abominable maldad que dice la segunda parte de Isaías, Isaías no, sino Salmos, la segunda parte que dice de Salmos 53, versículo 1, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Cuál es el mal? Apartarse de Dios, desechar su palabra y poner nuestro oído a nuestro corazón, a lo que nuestro corazón diga. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a mirar otro ejemplo en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30, vamos a mirar. Y dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado los himnos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Entonces, viviendo en esta palabra de acá, el único cuando Jesús dijo que vosotros os escandalizaréis de mí, pero yo no. Este ejemplo de Pedro demuestra que es una persona que confía en sí mismo. No se conoce. Un impío, una persona que es lo que dice Isaías 53, versículo 1, la primera parte, ¿no? Esa persona no se conoce a sí mismo. Entonces, es necesario que él se conozca a sí mismo y Dios tuvo, o nuestro Señor Jesucristo le tuvo que enseñar. Le tuvo que enseñar que lo que estaba pensando estaba mal. Entonces Dios o nuestro Señor Jesucristo le tiene que enseñar a Pedro que es necio, es decir, una persona que confía en sí mismo. Pero ¿quién es necio? Entonces vamos a continuar. Entonces Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 31, vuelvo a repetir, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hasta el versículo 31. Esto está citando lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. Busquen Zacarías capítulo 13, versículo 7. Ahora vamos a continuar en el versículo 32. Dice,
pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hasta el versículo 34. Ahí podemos ver el corazón de Pedro, el corazón de una persona que confía en sí mismo, un necio, alguien que no se conoce, que no acepta la palabra. Versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Están en la misma condición que Pedro, alguien que confía en sí mismo, autoconfianza. Pero era necesario que lo que Jesús dijo, de que ustedes se escandalizarán de mí esta noche, es para que ellos conozcan su condición, para que ellos puedan descubrir quiénes son realmente, se puedan conocer. Por eso él citó una palabra que dice, versículo 31, la parte que dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso se tenía que cumplir, sí o sí se tenía que cumplir, y se cumplió verdaderamente. Entonces, si Jesús dijo que todos se escandalizarán de mí en esta noche, es para que se den cuenta quiénes son realmente, se descubran. Porque, por ejemplo, Pedro no sabía quién era. Cuando Jesús le dijo que el gallo iba a cantar 3 veces y que antes de eso lo iba a negar, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo cantó, el gallo cantó. Cuando Pedro se dio cuenta de esto, él tuvo gran arrepentimiento, gran sufrimiento, gran tristeza, porque se dio cuenta que lo que él decía o lo que él creía estaba mal. Él estaba apoyado en su pensamiento, en su corazón. La Biblia dice, en el versículo que estábamos empezando, en el texto guía, en Jeremías capítulo 17, el versículo 5, si miramos el versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces es importante que el discípulo o el apóstol Pedro o Pedro pueda darse cuenta de esto. Y así fue. Entonces si miramos Jeremías, donde estábamos empezando a leer, ¿cuál es la bendición? Era necesario que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros no confiábamos, no creíamos en la palabra de Dios. Si una persona dice creer en Dios y cree en su pensamiento o cree a lo que le parece, esta persona no puede tener la fe verdadera. Nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, Dios, en el pueblo de Israel, les preguntó al pueblo, decídanse, ¿a quién creen? Decídanse, ¿a Dios o a Baal? Pero decídanse. Entonces, hago esa invitación el día de hoy para las personas que todavía no han creído en el Evangelio o que ya son salvos, pero están creyendo a un pensamiento, a un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Les hago esa misma pregunta. ¿A quién creen? Crean a Dios, decídanse. ¿Creen en Dios o creen en su pensamiento? Como lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios les tuvo que preguntar de esa manera, que se decidan de alguna forma, ¿a quién le creen? ¿A Dios o a los Baales? A Baal. Entonces aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 7, vamos a mirar. Jeremías capítulo 17, versículo 7, que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, si nosotros desechamos nuestros pensamientos, nuestro punto de vista y solamente aceptamos la palabra de Dios, verdaderamente somos benditos, somos muy bendecidos. Ahí dice, ¿no? Bendito el varón que confía en Dios, bendito el varón que confía en Jehová y que su confianza es Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que confía en Dios ya no se apoya en su propia prudencia. Por eso la Biblia dice, en un versículo que no me acuerdo cuál era, pero dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Así dice la palabra. Entonces aquí dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, ¿por qué es importante confiar en Dios y no en lo que dice nuestro corazón? Porque lo que habla, lo que abunda en nuestro corazón, eso habla la boca. Entonces podemos ver que el apóstol Pedro y los discípulos y Pedro tenían en su corazón autoconfianza. Eso que tenían en el corazón, eso hablaron. Entonces, Jeremías capítulo 17, versículo 9, vamos a mirar.
Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice la palabra. Entonces, cuando Jesús estaba con sus discípulos en Mateo capítulo 26, desde el versículo 30 al 35, nuestro Señor Jesucristo ya conocía el corazón de ellos. Ellos se iban a escandalizar, pero ellos, por no conocer su corazón, su maldad, ellos pensaban que no. Pero nuestro Señor Jesucristo sí los conoce, porque Él conoce el corazón de Dios, es Dios prácticamente. Él es hijo de Dios y sabe el corazón de cada una de las personas. Por eso en un versículo donde Jesús estaba hablando sobre el perdón de pecados, los escribas y los fariseos estaban como mendigando en su pensamiento, estaban como pensando, cabildando en su pensamiento. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús ya sabía lo que tenía en su corazón y Jesús le preguntó, ¿por qué cabildáis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan de esa manera? Entonces nuestro Señor Jesucristo muchas veces demuestra que Él conoce el corazón del ser humano. Dios conoce nuestro corazón. Por eso nuestro corazón, ¿qué dice la palabra? Es engañoso y perverso. Vamos a mirar una palabra, vamos a mirar qué es un necio. Vamos a mirar Proverbios 28. Vamos a mirar Proverbios capítulo 28, el versículo 26. Proverbios capítulo 28, versículo 26, vamos a mirar. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Así dice la primera parte de ese versículo. Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, cuando una persona dice, no, yo creo en Dios, pero yo confío en mí mismo, yo creo en mí, esa persona que está. Por eso la Biblia dice que Dios es el Altísimo, ¿cierto? La Biblia dice que es el Altísimo porque no hay nada más alto que Dios. Pero cuando una persona confía en sí mismo, cuando una persona confía en sí mismo, su corazón es altivo, está poniendo al mismo nivel o a ras de Dios. Si Dios es lo más alto que está, lo más alto y más grande que es Dios, el ser humano con un corazón altivo quiere estar igual. Confía tanto en su juicio. Su corazón es necio. Entonces, cuando miramos lo que dice en Mateo capítulo 26, cuando Jesús dijo que todos ustedes se escandalizarán de mí, Pedro dijo que él no, yo no. Eso que usted dijo, nuestro Señor Jesucristo, eso que usted dijo está mal. Yo soy bueno, yo no soy como los demás. Yo soy mejor que los discípulos. Yo soy el único y especial discípulo y mejor que ellos. Él se creía mejor. El apóstol Pedro, se creía mejor porque, él experimentó algo muy especial, como por ejemplo caminar en el agua, en el mar, o porque vio la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, o porque experimentó otra cosa en especial, pero no, no es por algo que él haya experimentado que diga, pues yo soy un discípulo especial, yo soy bueno, yo soy excelente, porque Jesús me salvó y me hizo experimentar tales cosas, pero no es de esa manera. No es de esa manera como lo está pensando. Vamos a mirar, a volver a repetir el versículo. Dice, Proverbios 28, versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Pero mirando el versículo de Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces espero que esta palabra llegue a su corazón. Ya por cuestiones técnicas no hemos podido compartir a la hora que es. Vamos a mirar unas dos últimas palabras. Dos últimas palabras están Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos a mirar Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice la palabra de Dios. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es otro ejemplo, este es otro ejemplo de una persona necia, que confía en sí mismo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Hasta el versículo 22 hemos leído. Entonces, viendo estos versículos, aquí en esta palabra, aquí hay otro ejemplo de los necios. Un necio, cuando Dios dice de esta manera, el necio ¿qué hace?
No, así no es, está mal. Si Dios dice, si Dios dice que es amargo, el necio que dice es dulce. O si Dios dice que es dulce, el necio que dice es amargo. Si Dios dice que es blanco, el color blanco, el necio que dice no, es de color negro. Lo opuesto. El apóstol Pedro y los discípulos, cuando Jesús dijo de esa manera que se iban a escandalizar, se oponían a la verdad, a la palabra de Jesús, se oponían. Son necios. Llaman a lo bueno, que es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque lo que dijo Jesús era bueno. Eso que era bueno, los discípulos, los necios, los que confían en sí mismos, ¿qué hicieron? Fueron en contra. Dijeron, no, está mal, así no es. Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 12, versículo 9, versículo 2, perdón. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirar esa palabra el día de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirar. ¿Qué dice esta palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando los discípulos pudieron darse cuenta y Pedro se pudo dar cuenta que el gallo verdaderamente cantó 3 veces y que él lo negó, ahora pudo darse cuenta que su razón, que su racionamiento estaba mal. Y los discípulos también tenían que darse cuenta de esta verdad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que cuando Él resucite va a ir delante de ellos. Vamos a mirar otra vez esa palabra. Mateo capítulo 26. El versículo, vamos a mirar Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo, el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué significa eso? Que ahora, cuando ellos se den cuenta la gran maldición de es confiar en sí mismo, ahora cuando nuestro Señor Jesucristo va delante de ellos, ¿qué significa? Que ellos tienen que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienen que seguir a su corazón engañoso y perverso, necio, a su corazón, a su autoconfianza, ya no. Ahora tienen que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora ya va delante de nosotros, ya va delante de vosotros. Entonces, de esta misma manera, ellos qué tienen que hacer después de negar su autoconfianza, seguir a nuestro Señor Jesucristo, no es más, seguirlo a Él. Por eso la palabra de Dios se cumplió verdaderamente. Entonces, gracias hermanos, amigos, por haberme acompañado el día de hoy. No sé si el en vivo fue un poco corto. Entonces, las predicaciones que nosotros subimos acá en TikTok o en YouTube son predicaciones aproximadas de media hora. Pueden ser predicaciones de 25 minutos, 28 minutos, pero las predicaciones que hacemos, aunque sean cortas, pero es verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, viendo esta palabra de acá y continuando, cuando un necio confía en sí mismo, es importante darse cuenta, si Jesús dice esto de mí, así es como Dios me ve. El necio no puede ver como Dios lo ve, no puede ver desde la misma óptica de Dios. Por eso es necesario que se dé cuenta cómo Dios lo ve. En Isaías, Salmos 53 dice, Salmos 53 para terminar. En Salmos 53, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, terminando con esta palabra de acá, dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Entonces, darnos cuenta, ¿será que nos podemos apoyar en nuestra confianza, en nuestro pensamiento, en lo que nuestro corazón nos dicta? No, porque verdaderamente nosotros no tenemos nada en que apoyar. La bendición es confiar en Dios, en creer en Dios, no es más. Una fe dividida no sirve. Que yo creo en Dios, pero creo en mí. No, eso no sirve. Y es importante que puedan creer en esta palabra y que crean en el Evangelio, en la palabra y que puedan recibir esta maravillosa palabra de que nosotros somos justificados por gracia, ¿no? Salvos por gracia
Porque ¿gracia qué significa? Que todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para que el apóstol Pedro nadara o caminara por el agua, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo Dios. Todo nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Derramó su sangre, murió por nuestros pecados. La Biblia dice que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Somos a semejanza de su muerte. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que poner nuestra mirada? En Dios, en Jesucristo, en la cruz. Por eso el versículo que consideramos en este live también es que dice, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. No en nuestros pensamientos, no en nuestro corazón, no nada de eso, sino desechar, tener todo eso por basura. Entonces es necesario poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces, verdaderamente la gracia que es, que todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo solo, para que Jesús derramara toda su sangre por nuestros pecados, para lavarnos, para limpiarnos, que tuvo que cargar esa cruz, que tuvo que hacer esta obra redentora, Él lo hizo solo. Esta obra tan hermosa y tan preciosa por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo lo hizo Él solo, sin ayuda de nadie. Bueno, no sé si el hermano quiera compartir algo o si vamos a orar. Sí, hermano, digamos que Jeremías capítulo 13, versículo 23 al 25. Dice el versículo 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces empezamos leyendo Jeremías 17, donde dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿cierto? Entonces, pero dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, cuando nosotros no confiamos en Dios, confiamos en nosotros, lo cual nos está diciendo la Escritura que es una mentira, ¿sí? Entonces, la confianza debe ser en nuestro Señor y no en nosotros. Por eso Él dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Nos está diciendo que nos neguemos a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son malos, porque nuestros pensamientos salen del corazón y no hay más nada perverso que el corazón. Entonces, una persona que se está ahogando en una piscina, pongo este ejemplo, ¿cierto? Se está ahogando, el salvavidas va a rescatarlo y él comienza a decirle que no, o sea, que no, no me salves, ¿sí me entiende? Entonces, Dios nos quiere salvar, ¿sí? Nos quiere salvar. Nos está diciendo, por medio del Evangelio, que ya Él efectuó la purificación de nuestros pecados, ¿cierto? Pero nosotros no, nuestros pensamientos no, aún yo soy pecador aún. Entonces van a morir siendo pecadores. No meditan en eso, ¿a dónde van a ir si mueren con ese pensamiento? ¿Cierto? Van a ir al infierno, a la condenación eterna, y Dios los quiere salvar, porque ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Lo que hay es que escuchar su palabra y confiar en Él. Eso quería decir, hermano. Gracias. Listo, sí, así es. Es muy importante que nosotros podamos desechar nuestro pensamiento. El apóstol Pablo, él mostraba su carta, ¿no? Él mostraba como su hoja de vida diciendo, mire, yo soy fariseo de fariseos, escribas de escribas, en cuanto a la ley fariseo, él mostraba mucho su hoja de vida, su carta de presentación, pero él, mediante ese conocimiento, todo eso ¿de qué le sirvió? ¿Para ser salvo? No, eso le sirvió para ir en contra de la iglesia, hasta que nuestro Señor Jesucristo se le presentó y tuvo que permitirle una, y tuvo que permitirle una ceguera, tuvo que permitirle una ceguera y tuvo que encontrarse con Ananías. Pero esta palabra ya la hemos compartido en otro momento. Entonces, cuando él, dígame hermano, Hermano, perdónenme, pero es que la verdad, pues, los comentarios, ¿no? Hay un Marcos Alejandro, qué miedo ustedes dos. Nosotros lo que le estamos anunciando es que crean en Dios, ¿cierto? Que no confíen en nosotros mismos. A él le da miedo a eso. Me vino la palabra de Dios cuando el Señor fue a donde los cerdos que se metieron los demonios que se metieron en los cerdos. Cuando vieron a Jesús que le dijeron, eh, cuando vieron que pasó todo eso, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Vienes vienes con a nosotros. darnos antes de tiempo? ¿Cierto? Entonces, los demonios cuando escuchan o ven a nuestro Señor Jesucristo, le tienen miedo, ¿sí? Entonces dicen de estas cosas, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros? Jesús de Nazareno, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces lo que nosotros anunciamos es que confíen
en Dios, en esa obra maravillosa que Él hizo y que no confíen en nosotros, que no confíen en sí mismo. Y eso les da miedo, que les diga eso. Entonces, pero bueno, Claro, así es. Y algo que dijo una persona acá y es muy importante. La persona que habla de sí mismo, ¿quién habla de sí mismo? Satanás. La Biblia dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque cuando habla de mentira, de suyo habla. Entonces, verdaderamente una persona que confía en sí mismo, esa persona, ¿en qué está hablando? ¿Qué está expresando? El corazón de Satanás. Está expresando el corazón del diablo, porque solo habla de sí mismo. Solo confía y se apoya en su propia prudencia y no en Dios. Entonces, bien una persona lo dijo aquí, se llama Morello, o Morello 15, no sé, o Morello 15. Pero bueno, es importante, hermanos, que podamos desechar nuestra justicia, nuestro pensamiento, y hacer como el apóstol Pablo dijo, teniendo todo eso de conocimiento, todo eso que él practicaba o hacía, tener todo eso por basura y recibir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a terminar hasta acá, ¿no? Y vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nosotros no merecíamos una gracia tan bella de poder escuchar estas bellas palabras, estas hermosas palabras de vida, Padre amado. Te damos gracias y haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan recibir esta gran verdad, este gran evangelio tan hermoso, esta palabra del día de hoy que se ha compartido, Padre. Te damos gracias porque nosotros verdaderamente somos siervos tuyos y que estando en la gracia ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de ti, de la gracia tuya. Somos siervos tuyos, Padre amado. Y esto también es la gracia, ser siervos de Dios, no siervos de nosotros mismos. Padre, te damos gracias y haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan escuchar, puedan oír y logren creer en su corazón. Padre Celestial, ponemos este video, esta predicación en tus manos, para que la persona que esté escuchando esto pueda creer, pueda recibir verdaderamente y en su corazón resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la palabra, Padre Santo. Padre, te damos gracias, bendice a los hermanos, bendice a los siervos, bendice a todos, bendice a los amigos, hermanos e invitados, bendice a todos, Padre. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias amigos, hermanos invitados. Ya se nos acabó el tiempo y pues lo dejamos para el día de mañana, cualquier cosa. Una cosa que quiero decir antes de despedirnos es que el hermano, que me faltó decir el día de ayer, el hermano va a hacer, a volver a su rutina, mejor dicho, que está estudiando. Entonces no va a poder compartir como lo veníamos acostumbrando, ¿no? Entonces, pues era para eso, ¿no? Por si llegan a preguntar por el hermano. Entonces el hermano va a estar ocupado en sus quehaceres. Entonces, pues espero que esto sea entendible, esta información, ¿cierto, hermano? Entonces, nada. Sin nada más que decir, nos veremos el día de mañana. Va a compartir el hermano. Chao, chao.